va a haber censo. Sí, el censo este el domingo. 22 el domingo. de octubre. Y se ha armado, para variar en este país, ¿no es cierto?, polémicas, indignaciones, por aquí, por allá, todos nos peleamos. Primero, que no puedes salir de tu casa. Claro. Lo de que las pasa 8 es que hasta 5 y luego por las preguntas. la gente no se acuerda, pero esto A ver, pasó por hace favor. 10 años. Yo no me acuerdo. Es que los censos son cada 10 años. Pero yo no me acuerdo de esto. Sí, nadie se acuerda. Nadie se acuerda, pero es igual. Ya, pero después de 10 años digo, ¿no habrá otra metodología un poquito más moderna después de 10 años para no tenernos encerrados en Bueno, la pero casa? no de las 8 solamente de es la el tema mañana de hasta estar las 5 de la tarde? encerrado, también hay indignación Las por el tema de las preguntas, A los ver. contenidos. Hay Ay, una justo, a pregunta, ver. por ejemplo, sobre el origen étnico, pero no sobre el origen étnico, sino sobre cómo se considera usted, de qué origen étnico se considera usted, y eso va a causar una serie de problemas de interpretación. Pero también el INEI pidió respetar la orden de inamovilidad declarada para este domingo. Quechua, aymara, nativo, indígena, negro, moreno, sambo, blanco, mestizo. ¿Cómo se considera? ¿Qué sensación le brota de sus raíces, de sus antepasados? ¿Cómo se siente usted? Esa es la pregunta que tendrá que contestar este domingo, el día del Censo de Población 2017. Una nueva interrogante que ha dejado pensando a más de un peruano, pues la autoidentificación étnica no es una idea en la que se piensa todos los días. Sí, mis orígenes de por sí son más indígenas en ese aspecto, pero no es ¿Darías una la opción indígena? No. ¿Cómo se considera usted? Morena, o sea, así como ve morena. Con un poquito de colores que me hago, pero ahí voy. Yo creo que Aymara. Aymara. Sí, Cuéntame, ya háblame que- un poquito de tus antepasados. Ya que mi familia es como de Puno. La encuesta nacional de hogares arrojó que nuestros pueblos indígenas son el sector con menor educación formal del país, 14.1%. Y al responder esta pregunta, ejercemos nuestro derecho a autoidentificarnos. Yo me autoidentifico con sinceridad, con emoción, mestizo. Y tiene muy buenos resultados, nos va a permitir identificar la pertinencia étnica en una nación que tiene de todos los grupos étnicos. Yo soy mestizo, puedo ser blanca, ya, pero eso es para mí. Pero sería también un tema de que poco creída, pues decir que soy blanca y la otra persona no. Quechua, aymara, nativo. En castellano lo normal, así. Pero si tendría que contestar blanco, mestizo, indígena, negro, moreno, sambo, mulato. Yo le digo lo que soy. ¿Qué? Yo soy trigueño. En la época de la colonia, el hijo de un mulato con española era un morisco. Hijo de morisco con española era un chino. Resultado de un chino con una india era un salta atrás. Hoy en día hay tantas mezclas que para el antropólogo David Sumont, quien responderá que se siente blanco, considera que la gente debería relajarse un poco y contestar si es que así lo desea. Entonces toda esa historia se ve reflejada también en las categorías que utilizamos para nombrarnos entre nosotros. Y no hay que recordar que nuestro país es un país donde sigue existiendo una fuerte discriminación étnica y racial. Yo creo que no hay que complicarse demasiado. Si uno no se reconoce en ninguna de esas categorías, simplemente no responde la pregunta, ¿no? Así que este domingo tómese unos minutos, cierre los ojos, recuerde las historias que le contaron sus abuelos o sus padres. ¿Sus tatarabuelos vinieron al Perú, tal vez en barco? ¿Es descendiente de los mismísimos incas o tiene familia del norte que se unió con gente del sur? Evalúe y luego mírese al espejo y responda esta pregunta que ayudará a todos los peruanos a identificar nuestras etnias y sobre todo a las poblaciones más vulnerables de nuestro Perú multirracial. Multirracial, porque cada uno de nosotros es una multitud de razas, ¿no es cierto? Eso es cierto. Como Bueno, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. vamos Y no seguimos. absolver algunas consultas precisamente sobre esto del censo, sobre esta especie de orden de inamovilidad y también sobre cómo responder estas preguntas. Nos comunicamos, tenemos un contacto en vivo. Sí, con Martín Málaga. Con Martín Málaga. Adelante, Martín. ¿Qué tal, Verónica? ¿Qué tal, Federico? Justo escuchábamos la nota aquí con el doctor Aníbal Sánchez, jefe del INEI, y conversábamos respecto al tema de esta pregunta, ¿no? Y básicamente no es por un tema de raza, me decía él, sino por un tema cultural. Yo le mencionaba también, yo tengo de chino, yo tengo de cholo, tengo de negro, o sea, tengo una mezcolanza total, mencionábamos, pero no va por ahí la respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Buenos días. Sí, muy buenos días, Federico, Buenos Verónica, días. un gusto ¿Cómo desde está? acá, desde el INEI.
Es verdad, esta pregunta ya está en la historia de las estadísticas desde hace bastante tiempo, e incluso varios países de América Latina la utilizan y lo tienen muy bien en el sistema estadístico. Es la primera vez sí que se incluye en un censo. Se consulta en forma universal a todos los peruanos por su autoidentificación étnica, considerando principalmente la identidad cultural en un país donde tenemos multiplicidad de culturas, multiplicidad la pregunta, de nacionalidades. O sea, la pregunta en realidad es una pregunta de opinión. O sea, ¿qué opina usted? ¿A dónde cree usted? Es una pregunta... O sea, ¿qué le parece a usted? ¿A dónde pertenece? ¿Cree usted que pertenece? Es una pregunta de autorreconocimiento, de autoidentificación étnica de carácter cultural, por tus antepasados, por tus costumbres. ¿Cómo te autoidentificas? Quechua, aymara, nativo de la Amazonía, afroperuano, mestizo también, blanco, nikkei, tuzán o de otro grupo étnico que también ha inmigrado y que es parte de la riqueza cultural de nuestro Perú. ¿Y los encuestadores? Es una pregunta que ya está en las encuestas de hogares. ¿Y los encuestadores están debidamente instruidos para aclararle eso a los encuestados? Porque los encuestados creo que se van a perder un poco con la pregunta. ¿Cómo es eso? Si es etnocultural, si es etnorracial, si es etno no sé qué. Sí, es una pregunta que se recoge en forma espontánea y es la respuesta propia del ciudadano, la persona que brinde esa información, y esa es la que se registra definitivamente en este formulario, y todas las personas, todos los empadronadores, todos los voluntarios del censo, que son en su mayoría jóvenes estudiantes universitarios, de institutos, de quinto año de secundaria, van a ser capacitados. Estamos justamente iniciando la capacitación este día miércoles, jueves, viernes, incluso hasta el día sábado, de tal manera que este gran voluntariado que, mire, hemos tenido una afluencia de inscritos enorme, hay una expectativa y un apoyo a esta gran actividad, porque de alguna manera nos va a decir cómo está el Perú, ya finalizando la segunda década del siglo XXI. Tenemos que mirar con buenos datos con cómo está la realidad del país en lo social, en lo económico, en lo demográfico, mirando a los próximos 10 años. Una consulta. Y los censos, como usted lo señalaba, Federico, se hacen cada 10 años. Sí, o sea, en el 2007 tuvimos este mismo problema, háganos recordar, porque la verdad es que yo no me acuerdo. ¿Cómo fue también? ¿No podíamos movernos de nuestras casas? En el año... Sí, es la misma metodología, porque uno tiene que mantener en el tema de las proyecciones y estimaciones de la población, la misma metodología para que pueda ser comparables en el tiempo. Claro. No es únicamente ver la foto del momento, sino también la película, porque el Perú en los últimos 50 años ha cambiado y el censo ayuda mucho incluso a tener esa visión longitudinal del cambio en la realidad peruana. Y esta es una información muy valiosa porque ayuda a todos los peruanos, a los gobernantes, a los empresarios, sin duda, a la familia, pues vamos a saber la importancia de cuántos hogares, por ejemplo, no tienen agua, desagüe, sí, la importancia red pública, cuántos todavía tienen que comprar. La importancia de la información estadística creo que nadie la duda, ¿no? Porque las autoridades se tienen que guiar por algo concreto, digamos, riguroso, exhaustivo, como es las cifras que recoge el INEI, las autoridades municipales, las autoridades del gobierno central, las regionales, las educativas, en fin. Definitivamente es muy necesaria esta información, pero lo que uno se pregunta es si es que no hay métodos modernos que nos permitan hacer lo mismo sin sacrificar los derechos fundamentales o restringirlos, como el caso del derecho al libre tránsito. Sí, mire, en realidad vamos a avanzar hacia esas metodologías, pero ahorita todavía en el Perú los registros administrativos, por ejemplo, los países nórdicos, Suecia, Noruega, ellos ya utilizan los registros directamente. Cuando nosotros tengamos ya la potencia de nuestro registro de RENIEC, cubra toda la cobertura nacional, los registros de salud, de educación, de empleo, tengamos ya también una incorporación formal de la población y tengamos la posibilidad de utilizar los registros, definitivamente ya el censo con esta metodología seguramente que va a ser superado, y mirando hacia el futuro este censo ya nosotros estamos pensando incluso en ir migrando a nuevas metodologías, pero todavía los países de América Latina y del Caribe nos vemos obligados a hacer todavía este operativo cada 10 años, ¿no? Sí, una consulta, a ver, ¿podemos ir a las preguntas? A ver si de repente nos ayuda Martín. Bueno, que es la número 25, ¿no es cierto? La que ha causado
polémica, correcto, no sé si malestar incluso porque no algunos grupos no se sienten identificados. Por ejemplo, la comunidad Nikkei dice que por qué ellos no aparecen acá. Vamos a leer la pregunta. A ver, Martín. A ver, la pregunta 25 señala, Sí. por tus costumbres, por Sí. tus antepasados, tú te autoidentificas como quechua, aymara, nativo de la Amazonía y puedes especificar qué grupo étnico de la Amazonía, eres negro, sambo, Sí. mulato, afroperuano, pueblo afroperuano, si eres blanco, mestizo. Y hay un grupo otros donde uno también puede especificar si es Tuzán, Nikkei. Yo decía hace un momento que en el Perú han llegado muchos pobladores inmigrantes que son parte de la riqueza de la cultura que también van a poder expresarse en este censo. Pero, por ejemplo, ahí, en ese caso, si es que los Nikkeis ya están reclamando por qué Sí. no tienen un ítem ahí, es justamente porque ya saben exactamente la respuesta que tienen que dar. Digamos, ahí no hay confusión alguna. Así es, y lo van a poder expresar fácilmente. Y de igual manera, por ejemplo, en la Amazonía nosotros tenemos como más de 50 grupos Así es. étnicos en la Amazonía Sí, peruana, en ahí ceja de está selva y justo la selva, y ahí podrá Sí. especificar si es Shipibo, Conibo, Matsiguenga, no Matsiguenga, Shuar, Bora, Peva, es realidad. otra consulta. Y además hay algo muy importante, señorita Verónica, Sí. que se va a poder medir las condiciones de vida. ¿Dónde están ubicados? Porque a veces los pueblos más alejados y estos grupos étnicos son los que tienen los más altos niveles de pobreza y el Estado, los gobiernos locales, los gobiernos regionales podrán atender estas poblaciones con mayor eficiencia. Ok. Y el estado de Esa es vida la tiene idea, que ver, ¿no? el estado de vida tiene que ver con que si eres blanco o no. No, esta es una pregunta que no tiene nada que ver incluso con el color de la piel. Pero preguntan ahí, ¿a qué se refieren con blanco de entonces? la identificación cultural. Pero Es la es lo que yo no la entendía muy bien a la hora identidad de leer el cuestionario, porque entiendo el uso y las costumbres de ciertos grupos, pero los blancos, o sea, pareciera ahí que no son dos grupos comparables, Bueno, ¿no? Porque ahí se está refiriendo al color de la piel. Está el grupo afroperuano, está mestizo, está blanco, y están los grupos étnicos originarios que se expresan culturalmente y que tienen una identidad que tiene Por la eso, oportunidad de manifestarse. Además, esta exactamente. pregunta... Sí. Sí, esta pregunta ha estado presente en las encuestas de hogar y está presente hace tiempo y funciona muy bien. No, está bien, Los pero... peruanos la responden muy bien. No, ya no hay problema. Yo solamente le estaba haciendo esa consulta, porque si estamos hablando de grupos étnicos, ¿por qué estamos hablando del color? Es un término racial, no es un término cultural. ¿No es cierto? Y está además en la misma pregunta. Entonces, ahí pareciera que no está bien hecha esa pregunta. Y si hace 10 años estaba, fácilmente podría haberse cambiado hoy, de repente, porque no se ajustaba a la realidad, porque estaba mal planteada, qué sé yo. Bueno, esta pregunta ha sido discutida durante los últimos 4 años. Hay un comité técnico de estadísticas de etnicidad que lo integra en diversidad de instituciones, de la sociedad civil, grupos. Muy bien. Entonces, hemos trabajado bastante y esa es la mejor forma como se ha incluido en este censo. Otra inquietud. Hay una pregunta que es para mujeres de 12 años y más edad. Pregunta 27. ¿Cuántos hijos e hijas nacidos vivos en total ha tenido? ¿Se le va a preguntar esto a una niña de 12 años? Bueno, mire, el censo recoge información directa de todas las personas de 12 años y más de edad. En nuestro Perú lo que interesa es saber cómo está evolucionando el tema de la fecundidad. Usted sabe que hace 50 años atrás las mujeres tenían en promedio unos 6, 7 hijos, ahora menos de 3. Entonces ha habido un cambio en la composición demográfica de la familia que es necesario expresarla. Y esto va a ser muy rico incluso para verlo en las diferentes regiones, provincias y distritos, incluso centros poblados del Perú. Porque este censo va a llegar a 96.000 centros poblados en costa, sierra y selva. O sea, va a ser muy rico y va a ayudar mucho a hacer los cálculos demográficos y sobre todo medir las tasas globales de fecundidad, incluso la mortalidad infantil. Muy bien, ahí va a traer problemas a algunas familias conservadoras. Yo quería preguntarles por la pregunta 18. La pregunta 18 dice, la semana pasada estuvo buscando trabajo activamente y luego dice, pase a la pregunta 24.
Y la pregunta 24, que tiene relación supuestamente con la 18, es: actualmente, ¿cuál es su estado civil o conyugal? Conviviente, separado, casado, viudo, divorciado, soltero. Para personas desde 12 años. Sí, a ver si nos explica la relación de estas dos preguntas. Bueno, eso es para ver el tema la una es para ver el tema del empleo. Basta que una persona esté trabajando 1 hora en la última semana para considerar que ha generado un ingreso que ha llevado al hogar, y eso ayuda definitivamente a ver la composición de la fuerza laboral peruana. Y la otra es ver el estado civil, que tiene que ver con las personas, que si es conviviente, si es casado, si es soltero. Entonces, pero respecto al trabajo. Son informaciones que... Y más aún, ¿no? La persona que está ocupada y que está casada, que tiene una convivencia, que tiene una familia y que no trabaja, ya es un problema que hay que atender. Entonces, incluso vamos a saber la dependencia demográfica. Está eso. Sí, claro, que está desocupado o está ocupada, y en qué actividades económicas, cuál es su categoría de ocupación, incluso cuál es el tamaño de la unidad económica en términos de número de personas ocupadas, que nos dimensiona un poco, y eso nos va a permitir también saber qué distritos, provincias, regiones del Perú han sido mayormente, han sido bastante dinámicos. Si me permite, ya para ir terminando, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las técnicas de enfermería, que son particulares, niñeras, los que tienen que trabajar? Los que tienen que trabajar, que no pertenecen a una empresa y que se cachuelean los fines de semana. ¿Cómo van a tener que hacer? ¿Van a poder hacer su trabajo normal y ser censados en el lugar donde están trabajando? Bueno, en realidad el día domingo 22 de octubre los servicios básicos van a funcionar normalmente. El que trabaja en un hospital, en una emergencia médica, las enfermeras, los médicos, los bomberos, los periodistas, los que trabajan en la energía eléctrica. Los trabajos particulares, los cachuelos, Independientes entre 8 y 5 de la tarde sí les pedimos que estén en su vivienda, porque va a llegar el empadronador. Ese es parte también de la participación cívica de la familia peruana, a efecto de recoger una información. Seguro, pero por eso le pregunto, los que se cachuelean, o sea, los que reciben dinero ese fin de semana con trabajos específicos. Entonces, si ese día no van a trabajar, ese día no van a recibir el dinero que ya tienen presupuestado para la semana. Por eso le pregunto si estas personas particulares, no de instituciones, particulares, van a poder ser censadas en el lugar donde prestan esos servicios los fines de semana. Tiene que ser censados en su vivienda. O sea, ese día no trabajan. Por eso es que hay un periodo de inamovilidad entre 8 y 5 de la tarde, que esperamos que toda la familia peruana, con comprensión, porque... Ya, pero imaginemos, digamos, que hay una persona que dice, en la historia de los censos, yo necesito, pero por eso le pregunto, para darle solución a las personas que tienen este tema. ¿Qué pasa si de pronto dice, bueno, yo necesito ese dinero, ¿y qué hago? ¿Me van a poner multa? ¿No me van a dejar regresar a mi casa? ¿Va a pasar algo o no? Simplemente es colaboración. No, de ninguna manera, no va a haber ninguna multa, no va a haber detenciones, no. Acá es... Mire, y en la historia de los censos, las familias peruanas han participado y han apoyado ampliamente los censos nacionales. Vamos a ver cómo funciona esperamos que así sea también este año 2017. Solamente quería cerrar este enlace, por favor. Por favor. Justamente como está la señorita aquí, vestida con un carnet como este, es que van a acudir a las casas, ¿no? Para evitar cualquier tipo de problemas también. Uy, eso se Así puede es, también además falsear. tenemos un call center que se puede llamar el 0800 44 070 frente a alguna consulta, pero el empadronador va a ir muy identificado, plenamente identificado con su vestimenta del censo, y definitivamente dar la confianza necesaria. Y tampoco el hogar tiene la obligación de hacerlo pasar al empadronador dentro de la vivienda. Basta que lo puede entrevistar en la puerta de la vivienda y con tranquilidad. Muy buen dato. Y esa es también una participación cívica de todos los peruanos. Muy buen dato ese. No necesariamente dentro de la casa. Porque en la condición de inseguridad que vivimos, este dato es muy importante. Muchas gracias, doctor Sánchez. Muchas gracias, Martín, también por la información. Vamos a seguir con el tema de acá hasta el viernes, por lo menos en este programa. Muy bien, gracias. Buenos días. Muchas gracias, Federico, Verónica. A usted, gracias. Suerte. Gracias, Martín. Después ya estaremos pidiendo la estadística al INEI. A ver. Muy bien, 7:58. Vamos a cambiar no solamente de cámara, sino también vamos a la pausa.